Bueno, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Les saluda Duván Chaverra nuevamente, soy el editor de la revista Serie Latinoamérica y pues inicialmente les agradecemos por haber atendido esta invitación para participar activamente de Building BRF Solutions, un evento virtual organizado por ACR Latinoamérica y el Congreso y Exposición Refri Américas, que se llevará a cabo el 10 y 11 de noviembre en San José, Costa Rica. Ya están viendo en pantalla a dos de nuestros invitados. Tenemos a otras dos personas que ya pronto se van a conectar. Mientras tanto, entonces voy a saludar a Pierre Spitia. Él es experto en HVAC y coordinador del proyecto de distritos térmicos de Colombia en Barranquilla para la ONUDI. Hola Pierre, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Juan. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy contento de poder compartir con todos los asistentes pues en este maravilloso panel sobre un tema bastante pertinente en la actualidad. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Pierre, por estar con nosotros. También tenemos a la ingeniera Verónica Ledesma. Ella es ingeniera experta en el tema de climatización, aire acondicionado. También es CEM y Lead BD Plus 6. Hola, ingeniera, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Duván? ¿Qué tal a todos? Muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Vale resaltar que Verónica se encuentra en México. También está con nosotros Luis Vidal, él es consultor y gerente de Romor, y también nos acompañará Juan Pablo Sánchez, quien es el jefe de Ingeniería Técnica del Hospital San Juan de Buenos Aires. Entonces tendremos a estos cuatro panelistas. Tenemos ahí algunos problemitas con la conexión de Luis y de Juan Pablo, ya los vamos a solucionar, pero mientras tanto vamos a conversar, vamos a hablar un poquito. El panel o el tema que nos trae en el día de hoy es la evolución de los sistemas BRF y su adaptación a las nuevas tecnologías de la información. ¿Qué queremos decir con este tema de adaptación? Pues que ahora que está tan de moda el tema de Internet de las cosas, la automatización, los controles, pues esas son tecnologías que se están incluyendo dentro de los sistemas BRF, que ya ustedes los conocen bastante bien y saben de su masificación. Entonces, digamos que esto va a ser como uno de los temas importantes que vamos a tratar en el panel y también vamos a conversar un poquito sobre el tema de este mercado desde la perspectiva de nuestros invitados, cómo lo han visto, cómo ha visto que ha evolucionado, también aspectos a mejorar de la tecnología, recomendaciones y bueno, todos estos detalles. Muy importante también comentarles antes de iniciar que ustedes, los asistentes, tendrán la oportunidad de participar también activamente. ¿De qué manera? Pueden formular sus comentarios, hacer sus preguntas en la pestaña que ven a su costado derecho de este panel, Discuss. Ahí pueden formular hacer sus preguntas y las vamos a leer durante el panel. O sea que en cualquier momento, si yo veo que alguien hace una pregunta pertinente con el tema, pues vamos a hacerla para que nuestros invitados también respondan a esas inquietudes. También nos pueden escribir de dónde nos están viendo, de qué países, y así generamos una interacción bastante interesante. Arranquemos entonces con ustedes, Pierre, con Verónica, y vamos a hablar un poquito sobre la visión de ustedes que tienen dentro de lo que es el mercado de BRF en los proyectos de aire acondicionado. ¿Qué impresión tienen? ¿Cómo han visto esa evolución dentro del mercado, de la adopción de estos sistemas dentro de la experiencia que tienen? Verónica, arranco contigo. Claro, pues la verdad es que es bastante fácil y tiene demasiadas bondades, por decirlo de alguna manera. Adicional a la eficiencia, los espacios que ocupa son relativamente pequeños para su instalación, digamos, hablando de los proveedores. Dale al botón de Go Live, por favor, te esperan. Bueno, yo personalmente, con los proyectos que nosotros hemos realizado, aprovechamos Dale clic al Go Live y quédate ahí. Entonces, eso también es una de las bondades Dale clic al Go Live. que cuando se pueda aprovechar, pues yo siempre recomiendo que se aproveche ese 130% que te da. Luis, por favor, dale clic al Go Live. Instalar y sacarle provecho al factor de la diversidad. Verónica, discúlpame, no te entendimos muy bien, no sé si es el tapabocas o es el micrófono, si puedes revisar un poquito porque se te estaba cortando a medida que ibas hablando, para que de pronto miremos a ver qué está pasando ahí porque no se entendió muy bien y ya de hecho los asistentes no lo hicieron saber. Vamos contigo, Pierre, mientras tanto, dándonos un poquito esa impresión, y ahorita vuelvo contigo, Verónica, para que nos repita lo que nos comentaste, porque la verdad no te pudimos entender muy bien.
Eh, bueno, sí, no, yo creo que considero que el tema del mercado del BRF viene en franco crecimiento, al igual que toda la industria del aire acondicionado, ¿no? Yo, digamos, veía algunas cifras de crecimiento y decía que para 2050, por la Agencia Internacional de la Energía, el mercado de las dos terceras partes de las personas estarían adoptando sistemas de climatización. Entonces, yo creo que en esa medida en los sistemas BRF van a seguir apuntando, digamos, a ese crecimiento en la medida en que se van a requerir sistemas aún más eficientes, ¿no? Ese es como el reto. Y eso lo dicen, digamos, muchos expertos y muchas agencias en las cuales se están propiciando soluciones de tecnología en las cuales se integren soluciones de eficiencia energética y conectividad, ¿no? Yo creo que eso es lo que notan también los sistemas BRF, el tema de la conectividad y mucho en el futuro cercano van a hacer todo lo que es el tema de Smart Grid. Entonces, hacia allá va a migrar el mercado y yo creo que, digamos, el mercado del BRF ha venido en crecimiento en Latinoamérica impresionante en los últimos 10 años, robándole mucho mercado a los sistemas de agua fría, equiparando mucho sus eficiencias, sobre todo en los sistemas condensados por aire, de manera que le veo mucho futuro, digamos, a esa participación del mercado del BRF en los próximos años. Excelente, Pierre, así es. Y mencionaste un tema importante que es el tema de eficiencia energética. Ya tenemos a Luis también que nos está acompañando. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día. Luis, ¿me escuchas? Bueno, creo que Luis no nos está escuchando. Vamos a tratar de recuperarlo a él. Ahora, Verónica, vamos a escucharte nuevamente, a ver si ya mejoramos un poquito el tema de tu salida de sonido. A ver, ¿ahí me escucha mejor? Muchísimo mejor. Ahora sí, entonces cuéntanos nuevamente toda tu parte de visión de todo este mercado de BRF, qué análisis has hecho, cómo lo has visto, cómo ha sido esa penetración. Sí, pues te comentaba, el BRF tiene muchísimas bondades que pues nos ha tocado analizar y hemos tratado de aprovechar los proyectos en los que se puede. Varias de las bondades, por llamarlas así, sería, por ejemplo, los espacios reducidos que ocupa el sistema, ya sea para los evaporadores o en azotea para las condensadoras. Y otro factor muy importante que hay que sacarle provecho es el factor de la diversidad, que tú puedes instalar el 130% de la cantidad de evaporadores en referencia a la capacidad de las condensadoras. Es un factor que pues a lo mejor no siempre puedes aprovechar, pero si tú analizas bien la diversidad de tu edificio, de tus espacios, puedes llegar a aprovecharlo de manera que te beneficie mucho. Excelente, así es, ingeniera. Ya tenemos comentarios, vamos a saludar a Pedro, nos saludamos también a Dardo Odelo, a Gabriel Adolfo Soto, que está en Cali, Colombia. Nos saluda también Raúl Adolfo Sánchez desde la ciudad de Córdoba, en Argentina. Capren Zapat Cepeda de Panamá, el ingeniero Edson también desde Sao Paulo, Brasil, y nos saludan de Costa Rica Cristian Guerra. Ya tenemos entonces bastantes invitados de diferentes países, muy importante eso. David Marino también desde Bolivia. Qué bueno que esa interacción la estemos haciendo y recuerden, además también de saludarnos, recuerden hacer sus preguntas, cualquier duda que ustedes tengan de BRF, que no entiendan de la solución, que quisieran también aclarar, pues ahí tienen ese espacio también para que nos comuniquemos. Vamos mejorando y ofrecemos disculpas porque nuestros otros dos invitados han tenido problemitas para conectarse. Ustedes saben que la interactividad a veces presenta lamentablemente estos inconvenientes, pero igual afortunadamente tenemos a Pierre y a Verónica también aquí para conversar bastante sobre este tema. Hablemos un poquito, ya hicimos una introducción, Pierre, Verónica. Luis, ¿ahí nos está escuchando? Ya, ahora sí los escucho. Luis. Ahora sí, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Señal y bueno, ya sabes. Pero bueno, Luis, entremos en materia contigo de una vez. Tu impresión del mercado BRF en cuanto a penetración en la industria de aire acondicionado, ¿cómo has visto la evolución desde tu experiencia? Pues mira, la realidad es que hoy en día son dos nichos muy, muy grandes, lo que es el sistema de agua helada y el sistema BRF. El sistema BRF evidentemente ha estado entrando muy duro al tema comercial, ¿no? Ya en hospitales, oficinas,
El tema de los hospitales ha sido un poquito celoso por el tema del tratamiento del aire, que ese es un tema muy aparte, pero en lo comercial, hablemos oficinas, centros comerciales, ha ido en auge todo eso y ha tenido un gran impacto, ¿no? Por la simplicidad de instalar estos elementos. Y se vuelve interesante cuando haces un ejercicio técnico económico en cuanto a eficiencias y ahorros de energía. Pues evidentemente actualmente está muy competitivo, de 200 toneladas de refrigeración hacia abajo. Es muy factible, es fácil de instalar y creo que tiene gran futuro, ¿no? Evidentemente su gran talón de Aquiles es el consumo de refrigerantes, ¿no? De los refrigerantes que más adelante, pues yo creo que lo abordaremos, ¿no? Es el tema a vencer, ¿no? Pero son dos nichos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el tema del agua helada, el agua helada, pues sí, hablemos de que te conviene más si tus cargas reales son arriba de 200 toneladas, igual y ya no te convenga tanto el BRF, pero no significa que se estén durmiendo en sus laureles, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, la realidad es que sí, va prosperando. Este sistema pues, viene desde los 80 hasta hoy en día y su avance en cuestión tecnológico ha sido grande, ¿no? La verdad es que todos los fabricantes están preocupados por estar a la vanguardia de todo esto, ¿no? Y va a pasos Así agigantados, finalmente. Y lo que mencionas es muy importante en el aspecto de que BRF no es para todos los proyectos. Hay que hacer un análisis y un estudio de capacidad para recomendar este sistema. Está muy de moda, mucha gente quiere tener BRF, pero hay que tener en cuenta que no es para todos los proyectos y son muchos aspectos a analizar antes de, digamos, utilizar esta tecnología. Tenemos más personas que nos están saludando. Guillermo Mazuco, un saludo especial para Guillermo desde Argentina. Dice que gracias por la invitación. También Gestión del Pío Ártica, saludos desde Lima, Perú. Y Magali López, que está en El Salvador. Mucha gente de muchos países. Muy interesante esto, porque no hay solamente personas de un solo país, sino que estamos, digamos, bastante variada la presencia de nuestros asistentes en el día de hoy a este tema de BRF. Avances tecnológicos, hablemos un poquito sobre esto. Pierre, ¿qué avances has destacado? Ya mencionamos un poquito el tema de la adopción de las nuevas tecnologías a los sistemas BDF. Recalquemos un poquito más sobre eso, profundicemos sobre esos avances desde tu análisis que has visto en este mercado. Sí, yo creo que los sistemas BRF están en franco crecimiento en cuanto a su integración con otros espacios. Yo creo que el tema de conectividad es hacia donde va migrando el mercado, hacia la integración de las tecnologías de la información, todo lo que es Smart Grid y esa, digamos, integración con diferentes elementos. Vemos ya que muchos sistemas como televisión, como iluminación, digamos, como otros aspectos del entorno de las edificaciones se han venido integrando. El BRF aún con, digamos, eso es una barrera que yo creo que se va va viniendo en mejora, que es la integración, digamos, con una mayor facilidad. El tema de los protocolos nativos todavía de los fabricantes hace que esa integración no sea como tan fácil y tan nativa con protocolos abiertos o con sistemas como comerciales como Google Home o como Alexa, que yo creo que digamos a nivel residencial y comercial la gente pide un poco más de eso, y también en su integración con los BMS, con los sistemas Bagnet o Modbus. Entonces yo creo que esa evolución de los sistemas hacia esa integración es bien importante. Y ahora hablando un poco también de otro aspecto que también viene muy en auge, que es el tema de energías renovables. Yo creo que también la evolución de los sistemas BRF está yendo un poco hacia allá también, a integrar sistemas de energía renovable para su operación, bien sea solar térmica o solar fotovoltaica. Yo creo que ha sido bien importante.
Y bueno, por parte del aspecto técnico, bueno, sistemas como ecualización de aceite sin necesidad de tubería de ecualización, el tema de los serpentines de protección y un poco también la tropicalización de los componentes técnicos para que sean más robustos en cuanto a la operación para las redes eléctricas de nuestro país. Entonces, eso es como lo que veo en el panorama. Excelente, Pierre, qué buenos análisis. Me llama mucho el tema del tema de la incorporación de las energías solares a esos sistemas. Aún eso está muy, muy reciente y quizás falta bastante capacitación, bastante trabajo en ese aspecto, pero creo que también para allá apunta mucho este mercado en cuanto a ese desarrollo e integración. También mencionaste otro aspecto importante, es el tema de la integración, por un tema de protocolos de fábricas que quizás ya deberíamos de considerar un poquito, hacer un poco más abiertos en ese aspecto. Verónica, desde tu visión, ¿qué podríamos complementar a lo que mencionó Pierre? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que falta, podríamos mencionar otros avances tecnológicos en ese tema? Pues a lo que a mí me ha tocado, la verdad es que sí ha sido como un gran beneficio el hecho de que se puede instalar un control central para varios sistemas RF. Entonces eso facilita, por ejemplo, para el personal de mantenimiento, pues tener el control de los set points de los niveles, ¿no? De diferentes áreas. Y también la facilidad que se le pudieran pues, cambiar los termostatos, ¿no? Entonces ya esto te abre la puerta a, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos están instalando termostatos que pues lean información de internet, por decirlo de manera sencilla, y puedan encender tu aire acondicionado eh, con un delta de tiempo mínimo para que cuando tú llegues a las 7 a tu casa ya esté al set point que tú estás buscando, ¿no? Y la otra, por ejemplo, también en Estados Unidos también, ahorita no se ha comercializado en mi país, que es México, tú puedes programar en estos termostatos la hora pico de los horarios en los que la energía es un poco más costosa y hacer todo lo posible para evitar que enciendan los condensadores durante ese horario. Entonces tú ya no te tienes que estar preocupando por ir a pagarlo o hacerlo manualmente, ¿no? Entonces también es un beneficio el hecho de que interactúe con otros protocolos de comunicación y poder hacer este cambio a otros termostatos con más beneficios. Excelente, Verónica, que son todos aportes enfocados al tema de eficiencia energética. Ya están viendo también en pantalla a Juan Pablo Sánchez. Juan Pablo Sánchez es el jefe de Ingeniería Técnica del Hospital San Juan de Buenos Aires. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, Duan. Buenos días a todos. Perdón por los inconvenientes. No tenía muchos problemas de conexión. Ya me lo han resuelto, por suerte. No te preocupes, Juan Pablo. Esas cosas pueden pasar en cualquier momento. Juan Pablo, queremos conocer tu impresión. Ya escuchaste un poquito a nuestros invitados sobre el tema de la penetración del mercado de BRF en América Latina, pero tú, digamos, como podríamos llamarte como usuario final de alguna manera, que eres quien toma las decisiones para sugerir las instalaciones en estos temas hospitalarios. ¿Cómo has visto esa implementación en el tema de hospitales, de BRF? Bueno, como usuario final y también como usuario de la tecnología en cuanto comercialmente hablando, ¿no? Desde mediados de los 90, cuando tomé conocimiento de esta tecnología que era novedosa, era un chiche japonés, digamos. Bueno, lo empezamos a implementar primero en instalaciones de port, instalaciones comerciales, a lo que era totalmente prohibitivo el uso en procesos o en específicas como las hospitalarias, ¿no? Desde nuestra posición de instaladores y viniendo del mundo del agua, jamás hubiésemos aceptado usar en esa época, ¿no? Estoy hablando de mediados de los 90, esos sistemas para una manejadora farmacéutica o para uso en quirófanos, etcétera, ¿no? Estamos hablando que obviamente son equipos de expansión directa, los cuales afectar el flujo de aire en una manejadora por una sobrecarga en ese flujo con filtros absolutos, con filtros, perdón, de alta eficiencia, etcétera, es
era impensado, pero a medida que fuera avanzando esta tecnología, incorporando los módulos AJU, todos los sistemas de control electrónico, los motores con control drive y etcétera, pudimos empezar a utilizarlos en estos procesos, en el cual, o sea, empezamos tímidamente a incorporarlos pensando que íbamos a tener problemas. De hecho, tuvimos muchísimos problemas en el año 2000 con un hospital en donde lo incorporamos con tecnologías viejas, ¿no? Todavía no existían los módulos para convertir a estas manejadoras en una parte más del sistema. Y tuvimos muchísimos problemas, pero seguimos insistiendo porque vimos que era una tecnología muy, muy noble en cuanto a mantenimiento y nos ahorraba muchos inconvenientes con la mantención de los sistemas de agua. Inclusive, a la hora de venderlo también era más rentable, ¿no? Porque no teníamos que incorporar tantos gremios, tantas áreas distintas de montaje, ¿no? Entonces, bueno, pasaron los años y se terminó adoptando como un sistema prácticamente, no se piensa en otra cosa que hoy en un hospital que en el BRF. Sobre todo en las áreas quirúrgicas, donde está todo muy controlado y tenemos que tener una confiabilidad total, muy a pesar de los mantenimientos, ¿no? Son sistemas muy independientes del mantenimiento. La verdad que hasta ahora solamente hemos tenido problemas de cuestiones de cambio de sensores, cosas muy, muy básicas que no nos han realizado paradas de planta, y hace muchos años tenemos instalaciones de las primeras que hicimos en Buenos Aires con estos sistemas, digamos, totalmente arriesgados, ¿no? Pensando que íbamos a tener algunos problemas, y todavía están funcionando hace unos 15 años, prácticamente sin mantenimiento, ¿no? Excepto los cambios de los filtros. Qué buena experiencia que nos cuentas, Juan Pablo, sobre eso, y que todo ya el BRF en hospitales, eso es muy importante porque da registro del crecimiento. Vamos a darle participación también a nuestros asistentes, están muy activos, la verdad que qué bueno saber eso. Edson desde Brasil dice, los sistemas BRF están considerados como una nueva y atractiva solución de climatización, crecimiento de 10,8 para 22% en los últimos 10 años. No tan nueva, pero sí ya atractiva y de moda, podemos decirlo de alguna manera. Saludamos a Alfredo Díaz desde Miami, también saludamos a Héctor Cabarcas desde Barranquilla. Nos hacen una pregunta, dice Luis Fernando García, ¿cómo creen que es la mejor forma de suministrar aire exterior filtrado y temperado en sistemas BRF? Luis, ¿nos podrías ayudar con esa pregunta? Ahí apagaste tu micrófono, Luis. Sí, ya está, perdón, disculpa. Mira, sí es válido, pero depende, hay que hacer un análisis psicométrico, ¿no? Evidentemente volvemos a los mismos principios. Si es un lugar húmedo, si es un lugar cálido, eso ya dependerá en cuánto te va a impactar el uso de la energía para preenfriar, si es que así lo requieren. En realidad, no en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, en un hospital podría ser muy válido. En una zona farmacéutica también es válido, pero ya en una zona residencial se vuelve muy costoso. Habría que valorar y evaluar. ¿Qué más quisiéramos? Un sistema perfecto, pero la realidad es que entre más perfecto lo quieras, más complejo y más caro se puede resultar. Hay aplicaciones donde sí, como lo decía Juan Pablo, para un hospital habría que sí, no escatimar en costos, pero sí invertir para un proceso como el que nos están proponiendo. Sí es válido, pero hay que evaluarlo, ¿no? No en todos los casos. Mi recomendación sería, si es tema residencial comercial, tal vez no lo amerite, ¿no? Muy bien, excelente, muchas gracias, Luis. Hay un comentario de Kefren Cepeda que está dentro de nuestra lista de comentarios o análisis que queremos hacer en este panel, y dice, el gran reto que tiene esta aplicación en la industria en general es la capacitación de nuestros técnicos mecánicos de refrigeración que no quieren actualizarse y o recertificarse. Hablemos de esto un poquito también, hablemos de, digamos, el conocimiento en temas de fase de diseño, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento que tenemos en la industria hasta ahora. ¿Sigue siendo eso un traspiés del tema del BRF? Pierre, ¿cómo lo analizas tú y experiencia en Colombia? ¿Cómo puede ser analizado eso?
Bueno, yo creo que esa es una de las oportunidades de mejora de la tecnología. Yo creo que el tema de capacitación y la cercanía de las marcas hacia los usuarios finales y hacia los técnicos, que son en últimas los que, digamos, hacen que la tecnología sea bien aplicada, porque la tecnología puede ser muy buena y hace poco tenía esa discusión con unos colegas sobre el tema de tú puedes tener el Rolls Royce, pero si no tienes unos técnicos, un centro de servicio que te permita que el sistema funcione bien, la tecnología puede ser muy buena, pero no va a estar bien usada y bien aplicada. Y al final el usuario final lo que percibe es que la tecnología es mala. Entonces, yo creo que eso hace falta un poco, es una oportunidad de mejora de las marcas en el sentido de ser más cercanos con los integradores, más cercanos con los técnicos y brindar más herramientas, porque en el caso de Colombia, que no contamos con un reglamento técnico de instalaciones térmicas, que es algo que está en desarrollo, está en la agenda normativa del país, creo que eso va a entrar un poco más en cintura y va a requerir de esa capacitación y esa profesionalización de los técnicos, que hasta el momento no se tiene. Hasta el momento ha sido muy empírico, de manera que ese es un trabajo conjunto de las marcas y del gobierno en cuanto a la normatividad que permita que haya una capacitación mayor y una tranquilidad hacia el usuario final y hacia la marca de que la tecnología pueda ser bien aplicada. Excelente, bien, estamos de acuerdo en ese tema. Verónica, desde tu experiencia, análisis en México, ¿cómo está en este momento el tema de capacitación, conocimiento de la tecnología, adaptación también? ¿Y qué crees que se debe mejorar en esos aspectos? Pues sí, definitivamente es un tema que puede llegar a beneficiar o afectar dependiendo de pues qué tantas pilas se pongan en cuanto a capacitar a su personal para instalar BRF. O sea, ya hay ciertas marcas que no se te permite que las instales si tu personal técnico no tiene la acreditación adecuada dada por la misma marca, ¿no? de los equipos que estés instalando. Yo creo que algo que en lo que sí tienen que mejorar mucho en general casi todas las marcas es en compartir la información y en hacerla ya más pública, porque sí es como muy difícil para los consultores o diseñadores estar encontrando la información si no te la comparte el de ventas. La verdad es que no va a haber manera de que la obtengas, ¿no? Tanto las fichas técnicas, toda la información, recomendaciones, manuales, yo creo que sí debe de ser un poquito ya más abierto y más público para que todas las personas que quieran incluso apenas aprender tengan el material para poder hacerlo. Verónica, y para complementar un poquito esa parte, ahí está como global, o sea, las falencias y las necesidades que aún están. En temas de instalación muy precisos, ¿qué fallas has notado en las instalaciones que luego se deben corregir o que, digamos, o que permiten que los equipos no sean lo eficientes que deben ser? Pues, por ejemplo, si te toparas a lo mejor con un personal técnico que no tiene los conocimientos suficientes, que le encarguen, no sé, instalar un nivel, ¿no? De BRF, y desconozcan las distancias que se deben de respetar entre el branch o el ramal y algún codo o algún equipo, pues ahí va a afectar la eficiencia del sistema en general. Entonces eso sí puede tener un gran impacto en cómo se va a desempeñar tu sistema. Excelente, muchas gracias, Verónica. Juan Pablo, te hacen una pregunta directamente. Gabriel Adolfo Soto dice, ¿los sistemas BRF que utilizas son condensados o por agua? ¿Son condensados por agua? No, todo condensado por aire. Nunca utilicé BRF condensado por agua. No tuve nunca la necesidad de hacerlo y bueno, es parte de la filosofía de BRF, ¿no? Usar la menor cantidad de subsistemas, digamos, accesorios a lo que es en directo, ¿no? Realmente todo lo que usamos, por lo menos en Buenos Aires, es condensado por aire. Gracias, Juan Pablo. Y en ese tema que estamos hablando, del tema de la capacitación, del tema del conocimiento que deben tener en la instalación, ¿cómo has visto también esa experiencia? ¿Has tenido problemas en instalaciones
así ha funcionado, de pronto qué ventajas también han sacado el tema de que un técnico esté bien capacitado, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto? Bueno, por lo menos en Buenos Aires en Argentina, ¿no? Veo como hay una sobreoferta de capacitación técnica en cuanto a instalaciones. Instaladores hay, cursos de instaladores también, las fábricas dan sus capacitaciones, hay instaladores muy buenos, por lo general no he visto muchas fallas, he visto fallas muy ingenuas, muy de instalador, de, muy incapacitado, digamos, para instalar, y de ahí saltando a instalaciones muy buenas. No he visto, digamos, fallas por defecto de instalaciones que podría decirse que no, que se refieren a la falta de capacitación. Directamente son aventureros que se mandan a soldar caños, que hacen las cosas muy mal, pero no es que no que estén mal capacitados, sino que no están capacitados. Eso sí lo he visto gente tratando de ahorrarse RefNet y tratar de inventarlo con alguna Y soldada, cosas muy bajas, ¿no? Pero de ahí saltamos a una muy buena capacitación. En cuanto a instalaciones, lo que yo veo que no hay, por lo menos no he encontrado capacitaciones respecto de la parte más mecánica o más electrónica de los equipos. Tampoco, en mi experiencia, he visto grandes dificultades para resolver problemas, a pesar de que son sistemas complejos. Las resoluciones son siempre de alto nivel, ¿no? Cambiar un sensor, cambiar un motor y nada más. Nunca he visto problemas complejos, no me han tocado problemas complejos de tener que interpretar fallas o tener que encarnizarse con un sistema, con un condensador, desarmarlo al punto de no entender qué sucede. Debe ser por eso que yo calculo que no hay mucha capacitación técnica, porque las soluciones son siempre muy de alto nivel, cambiar placas, cambiar sensores, y nunca pasan mucho más allá de ello. Y bueno, el equipo aparte generalmente se autodiagnostican, tiran códigos de falla, y con eso es suficiente, pero sí, realmente no he conocido, digamos, personal técnico que conozca demasiado internamente el equipo, ¿no? Por el momento realmente no lo hemos necesitado. Bien, ha sido entonces una experiencia, digamos, mucho más positiva en frente a tu concepto y a tu visión de lo que ha sido el mercado en el tema de capacitación. Eso también es muy positivo, que habla que también se ha trabajado en el tema. Luis, te tocó también otra pregunta. dice Dardo Odelo, dice, con lo que todos conocemos que el mundo está atravesando, la mayoría de los entes que conocemos como ASHRAE recomiendan la incorporación del aire exterior. ¿Cómo hacemos en este sentido? Supongo que en este sentido es la combinación de los sistemas BDF. No, sí, es correcto. La verdad es que sí, el ASHRAE, de hecho, hay un boletín del ASHRAE del 2020 en relación a esto. Hace alusión a que debemos de tener más cambios de volumen de aire por cada área. Es decir, por poner un ejemplo, si antes usabas una reglita de dedo de 20 cambios, de 20 CFM por persona, las tienes que aumentar, ese volumen, podría ser 30. El problema es que ASHRAE ahorita actualmente no lo puntualiza qué tanto es, pero yo los invito a que estudien o que lean el 62.1 que se refiere a todo en cuanto a cuestión de calidad de aire, y ahí te puedes tomar como base, sumarle un 10% adicional de lo que actualmente marca el 62.1. El ASHRAE, el boletín que manda ASHRAE es efectivamente hacer más cambios, pero no te especifica qué tanto más, ¿no? Eso es en relación un poquito con el tema de la pandemia, ¿no? Tener más calidad de aire dentro del interior, hacer más movimiento y calidad de aire, que yo creo que más adelante lo tocaremos, el tema de la calidad de aire para mitigar un poquito el tema de la pandemia. Exactamente, Luis, muchas gracias. Ahí tenemos otras dos preguntas. Vamos a hacer una de acá y pasamos nuevamente con nuestros asistentes. Y es el tema de la pandemia. ¿Cómo se han adaptado estas tecnologías al tema de la pandemia? Me han llegado preguntas a mi correo que me dicen, Duan, estos equipos ya vienen con los sistemas para calidad de aire, para mejorar mi aire, tengo que adaptarlos. ¿Cómo es ese tema? Quiero consultar.
quiero consultarte a ti desde esta parte, ¿estos equipos ya vienen con todo el tema de calidad de aire y mejoramiento o hay que hacer una adopción o una adaptación si ya lo tengo instalado? Bueno, principalmente yo creo que todo este tema de la pandemia, digamos, ha tomado por sorpresa también un poco a los sistemas de climatización y yo creo que desde siempre ha existido la normativa de la calidad de aire interior, digamos, eso no es un tema nuevo. ASHRAE, que es el organismo internacional más importante, ha hecho mucho énfasis en el tema con sus normativas y al respecto. Sin embargo, sobre todo en América Latina, donde y hago mucho énfasis en esto, digamos, la falta de una normativa clara de instalaciones térmicas que permita que haya una base sobre la cual en los sistemas donde siempre hay ocupación de personas se requiera esta renovación de aire, hubiera hecho de que estuviéramos mejor preparados frente a la pandemia. Ahora, con los sistemas yo creo que necesariamente toca hacer la adaptación, sobre todo en temas de renovación de aire y filtración. Muchas de las instalaciones comerciales, como decía Luis, no hacía sentido o era económicamente costoso, a veces muchas veces técnicamente inviable manejar renovación de aire, sobre todo en nuestros países, digamos, con climas tropicales, es muy costoso la renovación. Sin embargo, es necesaria ahora más en temas de pandemia y es necesaria hacer esas adaptaciones. Yo creo que los sistemas RB, recuperadores de calor, es una muy buena opción sobre la cual se puede ingresar el aire exterior sin impactar el performance de los equipos. El tema de que los BRF ahora también pueden integrarse con unidades manejadoras de estación central, con sistemas de filtración, con filtros de alta eficiencia y con renovación de aire directa. Yo creo que ha hecho más versátil la tecnología de BRF frente al típico sistema de pronto de fan coil de pared o fan coil desnudo o cassette que tiene unos niveles de filtración menores. Entonces, yo creo que necesariamente toca hacer las adaptaciones y eso va a tener que mejorar muchísimo, sobre todo en los nuevos sistemas que se instalen y con las nuevas, digamos, normativas de reglamentos técnicos que salgan. Yo creo que eso va a volverse un estándar, no va a volverse una opción, sino un estándar como debería ser. Excelente, Pierre, muy de acuerdo con tu comentario. Verónica, algo para agregar en ese tema de renovación de aire, filtros. Tú nos compartiste también un artículo muy interesante sobre el tema del ozono. ¿Qué nos puedes hablar de este tema y lo relacionado con el tema con BRF? Sí, pues personalmente he estado como combatiendo contra la falta de información o ciertas personas que están como aprovechando y vendiendo filtros que a lo mejor no se dedicaban a eso y esos filtros no hacen nada, todo eso, ¿no? Combatiendo ese tipo de engaños. También he estado como algo involucrada pues para compartir la información adecuada, ¿no? Estuve compartiendo mucho la última postura del ASHRAE en cuanto a las recomendaciones para la pandemia. La principal recomendación es incrementar el aire nuevo, como estamos comentando. Personalmente, desde abril del año pasado, por cuestiones de la pandemia, incrementamos un 30% basándonos en LEED. Es lo que pide LEED en su parte de ventilación incrementada. Lo que se pide es 30% adicional a lo que indica el 62.1. Entonces, en eso nos guiamos y dijimos, bueno, si lo vamos a incrementar, ¿cuánto? Pues 30%. La segunda recomendación sería filtración MERV 13 o mayor, obviamente si pudieras. Pues muchos fan coils y muchos equipos a lo mejor no van a poder abatir esta caída de presión, pero la recomendación sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hay equipos ventiladores que ya tienen los filtros adecuados de manera portátil y tú los puedes, pues, plug and play, lo conectas y ya tienes tu ventilador y tu filtración y está haciendo la recirculación del espacio. Esa sería la segunda alternativa. La tercera alternativa es que puedes instalar luz UV en ductos. Pues también es algo que se tiene que calcular, a pesar de que muchos no lo hagan. Tienes que calcular la intensidad, los cambios de aire, la velocidad a la que va a pasar para que pues sirva de algo la luz UV. Lo puedes instalar muy sencillo en el ducto antes de llegar al retorno y
también pues no causa mayor problema y es muy fácil de adaptar a los sistemas de RF y en general a cualquier sistema. Y ya de ahí en fuera todas las demás recomendaciones, filtración por ionización, todos los demás tipos de filtración, pues serían como personalmente mi última opción. Primero intentaría hacer todo lo anterior. Que pues la verdad es que alguna de estas tres que mencioné sí vas a poder instalar. Gracias, Verónica, muy importante. Espero que hayan tomado nota de esas recomendaciones que hoy en día son 100% necesarias. Juan Pablo, tienen otra pregunta para ti y es, ¿recomendarías cambiar en un hospital un sistema actual de agua fría o chillers condensados por agua por un sistema VRF? Bueno, es muy difícil decirlo desde acá, ¿no? Depende de cómo sea la instalación. Hay hospitales verticales donde conceptualmente está armado como para que haya un chiller en el subsuelo condensado por agua y no hay manera de instalar un PRF ni siquiera pensando en las capacidades que manejan. Estoy pensando en algunos hospitales que conozco que no encontraría la forma de realizar un sistema por otro. En un hospital 0 kilómetros posiblemente sí, pero eso depende ya de un plan maestro, de un proyecto de arquitectura que acompañe y un proyecto mecánico serio, ¿no? En un hospital nuevo yo creería que sí, fundamentalmente no por descalificar el agua, sino porque el hospital permite modularizar muchísimo las instalaciones y hacer instalaciones separadas, y deben ser instalaciones separadas, con lo cual se puede fragmentar esa potencia térmica requerida, con lo cual yo diría que sí, se podría, pero hay que estudiar muy bien el proyecto. El tema es tener mucho cuidado con los requisitos de calidad de aire de un centro hospitalario, considerar que son requisitos muy particulares. Y yo lo que puedo afirmar es que con BRF en un hospital se pueden cubrir todas las necesidades, desde las necesidades de confort hasta las necesidades más particulares de una calidad muy estricta de aire para el control de infecciones. Se podría. Instalaciones existentes, ya vuelvo a repetir, no podría decirlo, habría que analizarlo muy en detalle. Requiere de un estudio profundo para tomar esa decisión, es cierto. Gracias, Juan Pablo. También saludamos a Onyx Trover. Ella comenta, de ser necesario incorporar más del 10-20% de aire fresco, se debe instalar un sistema VRF dedicado de aire fresco. ¿Qué prensa Cepeda también pregunta, ¿qué nos pueden compartir de información relacionada al cambio de filtros en los equipos como las unidades manejadoras de aire? Se nos pasa del tema de manejadoras, pero Verónica, ¿nos podrías ayudar ahí con esa pregunta, de pronto de tu conocimiento? Para el cambio de filtros, bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero incluso en este mismo último documento, que es la postura del ASRE para el cambio de filtros de manejadoras, te recomiendan que lo lleves a cabo con tapabocas N95, ya que pues si vas a estar haciendo un cambio de filtros, puede ser que tenga ahí como el patógeno del COVID, ¿no? Entonces sí es algo que se tiene que hacer en estos tiempos con muchísimo cuidado. Gracias. No sé bien si estaba bien interpretada la pregunta. Que nos comente que si esa era la pregunta, la duda que tenía. Pierre, hablemos de otro tema. No sé si Luis está ahí, nos apagó la cámara, no sé si está ahí conectado. Mientras tanto, Pierre, contigo, otro tema importante es el tema de los nuevos refrigerantes. Van a llegar nuevos refrigerantes para el tema del BRF, se habla mucho del R32, ¿qué conoces de esa parte de tema de refrigerantes para estos sistemas? Bueno, yo creo que el tema de los refrigerantes, de las nuevas tecnologías de refrigerantes, yo creo que eso es uno de los nuevos motores de cambio del planeta. Yo creo que eso es una necesidad global junto con el tema del consumo de energía, la eficiencia energética y las energías renovables, de manera que el BRF, esta tecnología no debe ser ajena. Yo creo que, digamos, históricamente el BRF ha sido más tímido en cuanto a esa implementación de cambios tan de fondo, sobre todo por la cantidad de refrigerante que se usa en estos sistemas. Vemos que el tema del R32 ha tomado bastante fuerza, pero recordemos que el R32 es un refrigerante A2L que es ligeramente inflamable.
Entonces, yo lo veo más que todo, sobre todo iniciando esa transición en sistemas de menor capacidad. Hemos visto ya algunas marcas que han desarrollado sistemas multi-split residenciales de baja capacidad, de menos de 5 toneladas, con sistemas de R32, y yo creo que digamos, ahí poco a poco se va probando, digamos, la implementación de estos nuevos refrigerantes. Yo creo que también las marcas van a migrar un poco también a los que son los refrigerantes HFO, que también han probado su éxito también en sistemas de agua fría, que creo que ahí en esos sistemas el cambio va un poco más avanzado, pero sí, yo creo que eso va a ser un proceso todavía lento. Yo creo que en el cronograma de phase out del protocolo de Montreal y sus enmiendas, todavía el R410 en nuestros países está, digamos, todavía lejos su desmonte, de manera que yo creo que ese cambio se va a tomar todavía un poco más de tiempo y se va a probar primero en sistemas de menor capacidad. Gracias, bien, excelente. Verónica nos comentaba, Kefren, sobre la pregunta que se refería a la frecuencia del cambio de los filtros en los equipos como tal. ¿Cada qué tanto se deben reemplazar? Claro, sí, pues esto es algo que se debe censar. Tú debes de censar la presión, bueno, la caída de presión, la presión antes y después del filtro. Y con esta caída de presión no debe sobrepasar ciertos límites, depende del tamaño del filtro, del flujo del aire. Eso te lo puede compartir el fabricante del filtro que esté instalado, dígase viene en el submittal. Por ejemplo, en unas manejadoras que tengo en mente son 200 pascales, cuando llega a 200 pascales, tú ya tienes que hacer cambio de filtro. O sea, mientras más sucio esté el filtro, mayor va a ser esa presión que te marque, ¿no? Entonces es algo que tú tienes que estar monitoreando. No es por tiempo, sino es por caída de presión. Oh, muchas gracias. Creo que ahora sí respondimos a la pregunta de Kefren. Luis, ¿nos escuchas? No te escuchamos, tienes el micrófono apagado. Mientras hay... ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Luis, estábamos hablando un poco sobre el tema de los refrigerantes. Ya Pierre nos comenta que el cambio es necesario, va a suceder, pero que esa adopción va a ser un poco lenta en su transición. ¿Qué nos puedes hablar sobre el tema del cambio de los refrigerantes para estos sistemas y su importancia? Pues la importancia finalmente es no dañar la capa de ozono, ¿no? La primera premisa. Pero evidentemente pues tenemos alternativas. Hoy en día ya existen sistemas híbridos para sistemas BRF con un R32, que el R32 tiene la ventaja de estar disponible. Es poco flamable, no es inflamable al 100%, pero es poco flamable. Y la cuestión aquí es la disposición de ese elemento, ¿no? ¿Va a tardar esa transición? Sí, como te decía yo. El problema del BRF es que hasta ciertas toneladas es económicamente factible y en eficiencia también nos va a apoyar. Pero aquí el tema es migrar a un refrigerante del 410 o 407 al 407 al R32 va a tardar un rato, ¿no? Porque no es posible ahorita hacer una conversión, por decirlo así, de R407 al 32. Entonces sí va a tardar, pero sí hay esa preocupación, y por el tema de que en el refrigerante variable pues vamos a ocupar más cantidad, más masa, más volumen de este refrigerante para pues ahora sí que lograr el cometido de hacer la transferencia térmica adecuada, ¿no? Entonces el futuro del BRF con nuevos refrigerantes sí lo hay. Hoy en día, te digo, ya hay sistemas híbridos en los cuales sí podemos contar con R32, pero es toda una tarea de tecnología, estudio, y sobre todo con el tema de no dañar la capa de ozono y que esté factible y que sea económico, que es una gran ventaja, que es mucho más económico que el R407. Excelente que está pendiente de esa transición. Entonces, Juan Pablo, quiero tocar otro tema contigo dentro de la agenda, que es el tema de
la realidad del ahorro de costos y eficiencia de los sistemas BRF. Realmente, desde tu experiencia, el ahorro de costos es evidente. Si nos puedes mencionar porcentajes con comparación con otros sistemas, es notable. ¿Cómo has experimentado también esa parte de ahorros? Bueno, es un tanto complicado en Argentina el tema energético y los cálculos de cuánta energía se puede ahorrar en un año con respecto al otro, son costos muy variables. Realmente nunca pudimos sacar una información muy certera de todo esto. Tenemos BMS en los centros donde medimos inclusive la energía, pero no hemos podido sacar grandes conclusiones, más que las teóricas, ¿no? Conceptualmente, todos los equipos BRF que tenemos consumen, digamos, como potencia instantánea bastante menos que una sola máquina a media carga. Entonces, al poder dividir tanto las potencias, es como nosotros somos conscientes de que hay más ahorro por la simultaneidad, porque no estamos desperdiciando energía en mover grandes compresores, eh, para muy probablemente para estar alimentando cargas que son tan variables. En lo que es hospitalario, las cargas son extremadamente variables, los medidores están continuamente en movimiento, es una cosa muy dinámica. Entonces, creemos que el BRF en ese sentido es superior energéticamente, porque se gasta la energía nada más que para lo que se requiere, ¿no? No tenemos grandes reservorios, no tenemos muchos tanques, excepto alguna instalación donde enfriamos agua para algún proceso. No tenemos instalaciones en donde aplicamos toda la potencia y después se van consumiendo en un reservorio. Pero bueno, la conclusión es más conceptual que otra cosa. Mediciones es muy difícil de hacer, y lo peor es la comparativa entre un año y otro, porque por lo general compramos energía en media tensión y los contratos también varían, las condiciones contractuales varían de un año al otro, varían muy rápidamente y son condiciones eh, muy inesperadas. Muchas veces dependen del consumo de gas que hay en otra región del país, porque con ese gas se ayuda a la cogeneración, y bueno, son cosas muy difíciles de determinar. Entonces, cuando queremos hacer comparativas energéticas entre el año en donde no había una instalación y en el año donde logramos reemplazar esa instalación por otra más moderna, tampoco tenemos parámetros digamos, monitores reales como para saber si estamos consumiendo más o no, hablando de rendimientos, ¿no? Por esta cuestión económica, por estas inestabilidades políticas, energéticas de nuestro país. Entonces, bueno, la conclusión es que conceptualmente estamos seguros de que es así, y nada más. No hemos logrado. Vale, Juan Pablo, muchas gracias. Excelente esa apreciación, porque a veces se considera que es fácil medir también eso y hacer comparativas, y requiere pues de un estudio y de profundidad y de unas condiciones especiales también para desarrollar eso. Nos pregunta Miguel González, ¿qué problemas comunes ven ustedes cuando la instalación de tubería para sistemas BRF no se hace con personal capacitado? Pierre, ¿nos ayudarías con esa pregunta? Sí, sí, señor. Digamos, uno de los factores principales es, y algo que complementando también un poco lo que decía Verónica, era que, digamos, muchas veces durante la instalación no se respetan digamos, las restricciones de las tecnologías. Y eso pasa muchas veces porque no tenemos un buen proceso de comisionamiento que garantice que cuando sale el proyecto desde el departamento de ingeniería, donde se revisó y se pensó y se ejecuta, muchas veces en la instalación el técnico toma decisiones que muchas veces no son verificadas. Entonces, ese proceso de comisionamiento debe ser muy importante y de revisión. Ahora, particularmente con las tuberías, yo creo que de lo que he evidenciado es la soldadura con atmósfera de nitrógeno, digamos, muchas veces no se realiza, lo cual hace que, digamos, esa junta no sea lo suficientemente, digamos, correcta para garantizar la estanquidad y la integridad del sistema. Eso es uno de los factores.
El otro de los factores es que muchas veces no se hace el barrido adecuado y la limpieza por la premura en la instalación. Eso es otra de las cosas que hago en evidencia. Y los otros son las pruebas de vacío y de presión, que yo creo que eso son una garantía bien importante de que el sistema quedó muy bien instalado, lograr los niveles de presión adecuados, en las pruebas, hacer el triple vacío que siempre recomiendan los fabricantes, muchas veces por el tiempo y por la necesidad de terminar la instalación no se realizan debidamente estos procedimientos que son claves para el correcto funcionamiento de un sistema BRF. Vale, muchas gracias, Pierre. Bueno, nos quedan pocos minutos ya para ir cerrando. Quisiéramos tener un par de horas más porque hay mucha tela para cortar de este tema. Pero entonces ya que estamos cerrando, quiero concluir con una pregunta para todos. Voy a comenzar con Verónica. Muy precisa, Verónica, en estas dos preguntas. Aspectos a mejorar de la tecnología BRF y cuál es el techo, qué futuro tiene esta tecnología. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Voy con esa misma pregunta para todos para ir cerrando. Pues el futuro del BRF, si no es que va a seguir, bueno, si no es que ya se estabilizó, puede seguir creciendo aún su instalación en otras áreas. Y lo que yo sí le mejoraría, la verdad, son las caídas de presión a los funnel coils, a los evaporadores, para poder ya desde un inicio incorporarles las filtraciones que ahorita son súper necesarias, el MERV 13 que les comentaba, y que no tengamos problemas de ningún tipo, ¿no? Eso es lo que yo le mejoraría. Personalmente, pero definitivamente tiene muchísimo futuro y muchísima aplicación en muchos campos. Gracias, Verónica. Juan Pablo, misma pregunta, aspectos a mejorar y futuro de esta tecnología. A mejorar, y yo diría fuertemente la apertura de los protocolos de comunicaciones, la entrega de los mapas de direcciones para poder integrarlos a los sistemas BMS, poder sacar más información de los equipos, no solamente información dinámica, sino información del comportamiento interno de los equipos, poder monitorear desde una oficina técnica cómo están funcionando los compresores, presiones, etcétera. Eso es un problema que hemos tenido siempre con los fabricantes. Si bien yo entiendo, hoy un auto 0 kilómetros muchas veces viene sin medidor de temperatura y te dicen, usted no tiene por qué estar mirando el agua, la temperatura del agua del radiador del auto. Usted maneje y concéntrese. Bueno, creo que el criterio es más o menos el mismo, pero hay instalaciones especiales que requieren de un monitoreo un poco más abierto y una integración un poco más a los sistemas de comunicaciones, ¿no? Ese sería un punto importante a mejorar. Excelente, entonces tenemos ya el tema de las caídas de presión, el tema de que nos revelen un poco más de información para tener mayor conocimiento de la aplicación. Luis, la misma, bueno, Luis se nos fue. Ahí está. Luis, la misma pregunta para ti, el tema de aspectos a mejorar en los sistemas y el futuro, ¿cuál es el techo de esta tecnología? Pues el futuro, básicamente, creo que ya lo mencionamos. Tecnológicamente hablando, ya son propiamente alcanzables en cuanto a comunicación de sistemas DMS a cualquier sistema central, llámese Wagner, Modbus. O sea, la verdad es que ya están muy a la par. La ventaja es de que estos sistemas nacen así. O sea, tú al seleccionar cualquier equipo, lo tienes que hacer con un software, el cual, inclusive, al hacer el síntesis de todos los elementos que vais a poner, tuberías, distancias, evaporadores, condensadores, el software te ayuda a definirlo. Una vez instalado, ya te da todas las opciones de qué tipos de sensores, tipos de termostatos, tipos de unidades centrales para comunicarse a un BMS, te da la opción. Esa es la ayuda que te da el fabricante. Nuevos avances a alcanzar, nuevos refrigerantes, como lo mencionamos hace rato. Tal vez hoy en día ya para sistemas unitarios ya existe usar, lo que es la energía solar. También ya viene atrás de todo esto. Digo, es refrigerante, energía solar, y a lo mejor un tema que es sí complicado es el tema del bombeo del refrigerante. Aquí no hay bombeo, realmente se impulsa por medio de los compresores. Entonces hace compresión y lo impulsa. Aquí no hay bombeo. Tal vez ese sería un tema a mejorar, porque eso le dará mayor
flexibilidad para distancias más largas. Ahorita tenemos una limitante de hasta, no sé, 100 metros en vertical en la mayoría de los fabricantes y una longitud máxima de 1000 metros, ¿no? Tal vez a lo mejor con esto pudiéramos mejorar un poquito el sistema BRF para ser un poquito más competitivo en cualquier mercado. Qué bien, qué bien. Hay cositas también por mejorar. Estamos aquí dejándolas. Claro que es un sistema muy, muy completo, tiene muchas ventajas, pero como todo, hay cositas por ir desarrollando. Pierre, también, ¿qué nos puedes aportar de este tema de cosas por mejorar en BRF y el techo de esta tecnología? ¿Hasta dónde va a llegar? Sí, no, de acuerdo con Juan Pablo en el tema de la integración, lo hablaba al comienzo, ¿no? Yo creo que Sí. ese tema de los protocolos nativos de los fabricantes hace que se limite la integración, sobre todo y me junto un poco con el futuro de lo que se viene, y es integración de tecnología de la información, Big Data, Smart Grid, es de lo que se habla y es hacia donde va a migrar el mercado, y yo creo que los fabricantes tienen que ver esa necesidad de ser, digamos, más permisivos con las integraciones y en sus protocolos. Otro tema muy importante a mejorar, yo creo que es un poco la tropicalización en el sentido de hacer sistemas electrónicos más robustos que estén diseñados para la calidad de la energía que está en mejora en nuestros países de América Latina, y que muchas veces los componentes electrónicos sufren mucho en ese sentido. Entonces yo creo que esos son los dos aspectos a mejorar. Y el futuro, pues mira, yo creo que la tecnología tiene mucho futuro. Hay tres aspectos importantes en los que considero que es necesario, cuatro principalmente. Uno es el tema de refrigerantes. Yo creo que la tendencia de mercado, digamos, en cuanto a acuerdos internacionales es de ir siendo más agresivos con la reducción del impacto al calentamiento global. El segundo es el tema de las tecnologías de la información, tienen que ser más integrativos, y yo creo que los fabricantes se han dado cuenta de eso y ya vemos sistemas mucho más versátiles que desde un teléfono tú lo puedes configurar. El tema de energías renovables, el tema de energías renovables, he tenido la experiencia con algunos fabricantes en los que ya directamente sobre los condensadores del BRF vienen los inversores para hacer el uso de energía solar fotovoltaica, por ejemplo. Entonces yo creo que hacia allá va migrando el mercado. Y cuarto es el modelo de negocio de energía como servicio, y en eso el agua fría tiene una ventaja sobre el BRF, y es que ya se tiene más claro cómo es ese modelo en el cual ya el cliente o el usuario no compra los equipos, sino compra la energía térmica, compra agua fría. Entonces, en los BRF se pudiera pensar en modelos alternativos de negocio en los cuales también se pueda vender la energía térmica. Qué bueno ese aporte, Pierre. Creo que ahí ya tenemos entonces las conclusiones de lo que es el tema de esta tecnología tan importante que ha crecido bastante. Ya mencionamos algunos porcentajes que incluso nos mencionaron nuestros asistentes. Quisiéramos hablar muchos más temas, se nos quedaron algunos temitas por mencionar, pero bueno, seguramente vamos a tener otro espacio como estos para hablar sobre esta tecnología y otras más que están inmersas dentro del tema de aire acondicionado. Yo solo les quiero y solo me resta agradecerles a cada uno de ustedes. A Verónica, muchísimas gracias allá en México por tu participación. Esperamos seguir contando contigo en otros próximos eventos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es la verdad un gusto poder intercambiar ideas con mis colegas. Muchas gracias. Juan Pablo, muchas gracias. Muy interesante esa visión desde tu experiencia con el tema hospitalario y tu conocimiento frente a esta tecnología. Muchas gracias allá en Buenos Aires. Por favor, gracias a vos, Gabón, y a todos los participantes. Igualmente, Luis, muchísimas gracias por tus aportes también allá en México y esperamos contar contigo más adelante. Sí, con gusto, y muchas gracias por habernos ahora sí que invitado. Estamos a sus órdenes y disculpen, siempre ando con prisitis, pero bueno, tratar de aportar un poquito, aunque sea un granito de arena. Claro que sí, estuvo muy Gracias. bien en ese aporte, Luis, muchas gracias. Y Un mire, abrazo también a a ti todos. muchas gracias por tu participación y también nuevamente, cualquier momento esperamos contar contigo. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a los asistentes, y bueno, agradecido de mostrar un poco nuestra visión de esta tecnología tan importante. Sí, muchos éxitos también con ese proyecto de distritos térmicos. Gracias.
A todos nuestros asistentes también muchas gracias. No alcanzamos a leer el último aporte de Edson, pero lo pueden leer ustedes ahí en la pestaña de Discuss. Muy valioso, sino que no nos queda mucho tiempo. Les agradecemos a todos los que participaron en el espacio, a todos los que escribieron, a todos los que estuvieron pendientes. No se muevan, que ya tenemos otras 3 conferencias relacionadas sobre BRF. Vamos a conocer un poquito las principales novedades que tienen 3 de los fabricantes más importantes de esta tecnología en América Latina. Entonces ahí seguimos con este evento, con nuestra próxima y nuestra primera conferencia como tal, el tema de Midea BC Pro BRF Systems. Entonces no se muevan, que en unos 8 minuticos comienza esta segunda sesión de conferencia. Recuerden que también tendremos un espacio de booths ahí en su pestaña izquierda. Pueden visitar el plano y visitar a los patrocinadores que nos acompañan en el día de hoy, Oldac, Toshiba y Hisense. Entonces recuerden que esto es un espacio también para que se genere un poco de networking y conozcan un poquito más lo que tienen las marcas por ofrecer. Muchas gracias nuevamente a todos y no se desconecten de este BRF Solutions para edificios. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta luego.